nuestros hospitales se encuentran ingresados 4.940 pacientes, sospechosos 735, en vigilancia 3.784 y confirmados pacientes positivos a la COVID que están ingresados 421. Ayer se procesaron 7.132 muestras para el diagnóstico de esta enfermedad en todos los laboratorios de biología molecular que en nuestro país, porque no es en La Habana, es en Santiago de Cuba, es en Villa Clara, es ahora en Ciegos de Ávila, pues están trabajando y participando activamente para lograr el diagnóstico. De esta forma, después de analizar estas 7.132 muestras, se diagnosticaron 19 personas con la COVID-19. Y con este comportamiento del día de ayer, pues ya se acumulan 670.744 muestras realizadas, analizadas, y 5.917 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad en nuestro país. Estamos hablando el 0,88% de todas las muestras realizadas pues han sido positivas a la COVID. Igualmente informamos, porque nuestra población está atenta a todo esto, a estos detalles, que de Pinar del Río se procesaron ayer 224 muestras, de Artemisa 91, de La Habana 4.805 muestras, de Mayabeque 245, de Matanzas 161, de Cienfuegos 105, de Villa Clara 300, de Santi Espíritu 614, de Ciego de Ávila 394, de Santiago 68, y así pudiéramos mencionar el número de muestras que se ha procesado de cada uno de los territorios de nuestro país. Los 19 casos diagnosticados en el día de ayer, todos son cubanos, todos son autóctonos. En 18 de ellos se pudo precisar la fuente de infección y en uno de ellos, hasta el día de ayer, no se había ido precisada la fuente de infección, aunque sabemos que después se sigue profundizando para lograr esta información de mucho valor epidemiológico para el control de la enfermedad. Y con este del día de ayer pues se acumulan 35 personas que en los últimos 15 días pues no han podido ser diagnosticados, o sea, identificado el contacto del cual se enfermaron. Este comportamiento de 18 con contactos de casos confirmados pues hace que en el acumulado ya el 91,8% de todas las personas que se han diagnosticado en nuestro país tienen como grupo de riesgo, tienen como antecedente ser contactos de un caso confirmado previamente. Por lo tanto, hacia ahí dirigimos parte de nuestras acciones, porque también en la población que no hay contacto se hacen estudios, pero indiscutiblemente este es un grupo de mucho riesgo que inmediatamente que lo identificamos, lo aislamos y lo estudiamos hasta ver si fue infectado o no fue infectado. Ninguno de los casos diagnosticados ayer tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país, y de todas formas se acumulan 446. 10 de los 19 son del sexo masculino, 9 del sexo femenino, y en el acumulado prácticamente igual: sexo masculino 51,1%, sexo femenino 48,9%. 12 de los 19 fueron asintomáticos, estamos hablando del 63,1%. Eso es el día de ayer. Ahora, en los últimos, en todos los confirmados en Cuba desde el principio de la pandemia, pues el 61% ha sido asintomático en el momento del diagnóstico.
y en los últimos 15 días el 68,1% de todos pues han estado asintomáticos. Por grupos de edades, menores de 20 años 6, de esos 6, 5 son en edades pediátricas, 5 niños, 5 jóvenes de 18 años y menos fueron diagnosticados ayer. Se acumulan un total de 658 niños, adolescentes, jóvenes diagnosticados, encontrándose de alta recuperados el 90,9%. O sea, estamos hablando de 598 de los 658 diagnosticados. Siempre ratificamos, no exentos de riesgo, aunque con una evolución más favorable que las personas adultas y sobre todo los que pasamos de la tercera edad. De 20 a 39 años 5, de 40 a 59 5 personas diagnosticadas ayer, y en el grupo de 60 y más pues se diagnosticaron ayer 3 personas. Por provincias y municipios, la provincia de La Habana, 11 casos diagnosticados, Ciego de Ávila y Santi Espíritus con 4 casos cada uno. Ahora, por municipio, el comportamiento es en La Habana, ahí tienen ustedes la distribución de los 11 casos, 5 en Arroyo Naranjo, 4 en Centro Habana, 1 en Playa y 1 en Marianao. En el caso de la provincia de Santi Espíritus, 3 de los 4 casos diagnosticados son del municipio Santi Espíritus, que sabemos que en esta provincia es donde hay una transmisión más importante y donde se trabaja fuerte, y uno de los casos es del municipio de Trinidad. Y en el caso de Ciego de Ávila, los 4 personas diagnosticadas ayer con la COVID-19 pues pertenecen al municipio de Ciego de Ávila, que también en esta provincia, que además conocemos de la complejidad y la transmisión que ha tenido en los últimos días, pues es en el municipio de Ciego de Ávila donde se concentra el mayor número de casos, la mayor tasa de incidencia y, como es natural, el mayor riesgo de transmisión, aunque está presente en todo el territorio. Con este comportamiento de los casos ayer diagnosticados por provincia, pues se mantiene la provincia de Ciego de Ávila con la tasa más elevada, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, una tasa de 56,51, que es la más elevada, aunque es inferior a la del día de ayer. Le sigue Santi Espíritus con una tasa de 30,48, superior a la del día de ayer. Le sigue La Habana con una tasa inferior a la de ayer, 9,84, ya por debajo de 10, que demuestra que se está trabajando por el control, con mucho riesgo todavía, porque todavía la dispersión es importante, porque todavía quedan personas infectadas que están transmitiendo, que no tienen síntomas, y que, aunque se siguen haciendo estudios poblacionales, pero estamos claros que es posible que no todos se hayan identificado. Le sigue la provincia de Mayabeque con 2,08, similar a la del día de ayer. Matanzas y Artemisa, en el caso de Matanzas con 1,53 y Artemisa con 0,78, pues con tasas inferiores a las del día de ayer. Y en el caso de Villa Clara, Pinar del Río y Camagüey, pues ahí tienen las tasas: Villa Clara 0,26, Pinar del Río 0,17 y Camagüey 0,13, pues con tasas similares a las del día de ayer. Este es un indicador, estamos hablando de tasa de incidencia en los últimos 15 días, este es un indicador que se sigue muy cerca, porque, como posiblemente se explique en el día de hoy en la mesa redonda,
es lo que permite ubicar a las provincias en las etapas de comportamiento de la pandemia y en las diferentes fases de comportamiento de la pandemia. Holguín, Cienfuegos, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, estamos hablando de 6 provincias, y el municipio especial Isla de la Juventud, sin diagnosticar casos de COVID-19 desde hace más de 15 días, y sabemos que algunos desde hace varios meses incluso. Aquí, ayer Holguín todavía presentaba un caso diagnosticado en los últimos 15 días, ya en el día de hoy pues no tiene ninguno diagnosticado. Cuba, con una tasa de 5,72 por 100.000 habitantes, pues es inferior a la que presentó en el día de ayer. De esta forma, de los 5.917 pacientes diagnosticados con la enfermedad en Cuba, se mantienen ingresados, confirmados, 421, que es el 7,1% de todos los diagnosticados. De estos 421, 419, o sea, el 99,5% de todos los pacientes ingresados confirmados tienen una evolución clínica estable. No tuvimos que lamentar ningún fallecimiento en el día de ayer, por lo tanto se mantienen los 123 que han fallecido por esta enfermedad en Cuba, lo cual da una letalidad de 2,07%, que es inferior contra la letalidad comparada con la letalidad del mundo, que es de 2,92%, y la letalidad de la región de las Américas, que es de 3,31%. Siempre recordamos los 2 pacientes que fueron evacuados al principio de la pandemia, y ayer un indicador positivo, 50 altas, digo positivo teniendo en cuenta que hace un balance positivo cuando comparamos el número de altas con el número de pacientes que fueron diagnosticados, y que eso incluso permite ir disminuyendo los casos activos porque ya dejan de estar positivos estas personas. Estas 50 altas del día de ayer fueron de la provincia de Artemisa 1, de La Habana 22, de Matanzas 2, de Santi Espíritu 8 y de Ciego de Ávila 17. Y con estas 50 altas pues ya se acumulan 5.371 personas que se han recuperado de la enfermedad, que están de altas en estos momentos, algunos con alta clínica, otros con alta clínica y epidemiológica, e incorporados a todas sus actividades. Tenemos hasta el día de ayer un paciente grave y un paciente crítico. Ambos se encuentran en el hospital de Villa Clara. Y en la evolución de los pacientes, pues se incorporó un crítico confirmado, se pasó al estado de crítico, y una paciente que se encontraba aquí en un hospital de La Habana pasó del reporte de grave para de cuidado. Queremos informar hoy a nuestra población que lamentablemente hemos tenido durante este periodo de pandemia el fallecimiento por la COVID-19 de 4 colaboradores internacionalistas que se encontraban cumpliendo misión en diversos países, 4 valiosos compañeros, colaboradores, no integrantes de la Brigada Henry Lee, pero sí colaboradores internacionalistas de los más de 29.000 profesionales y técnicos que tenemos, como todos sabemos, en los lugares más recónditos, en los lugares donde está la población más pobre, llevando nuestros conocimientos, nuestra salud, en 68 países del mundo. Estos compañeros colaboradores que lamentablemente, y damos las condolencias a sus familiares, a sus compañeros, cumplían misión internacionalistas en varios países,
3 de ellos enfermeros, 1 médico, que falleció recientemente en la República Popular de Angola. Reitero, no eran miembros de la Brigada Henry Lee, pero eran de las gloriosas y importantes brigadas de colaboradores que tenemos en muchos países del mundo. Nuevamente nuestras condolencias a todos los familiares y compañeros de ellos. El mundo, pues hasta el día de ayer a las 12 de la noche, con los 185 países que han notificado casos de COVID hasta el momento, ayer un número importante de personas diagnosticadas con la enfermedad, 324.713 personas se diagnosticaron y ya la cifra sube a 35.848.269 casos confirmados. Como lamentablemente dije ayer, posiblemente ya mañana estemos en 36 millones. De estas personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad, pues han fallecieron ayer 5.783 y en el acumulado, pues estamos hablando de 1.048.181 fallecidos por esta enfermedad en el mundo, lo cual da una tasa de letalidad de 2,92%, una letalidad, perdón, de 2,92%. La región de las Américas, que como hemos informado se ha mantenido en epicentro en las últimas semanas, en los últimos meses, pues ya acumula 17.445.693 casos confirmados. Y se alcanza esta cifra, ya que ayer se diagnosticaron 125.664 y constituye la región de las Américas el 48,66% de todos los casos reportados en el mundo. Fallecieron 2.801 personas y se acumulan 578.079 fallecidos, que da una letalidad superior a la de las Américas, como es natural, a la de Cuba, que en las Américas es de 3,31. Cuando vemos esta distribución de los países más afectados en el mundo, pues se mantienen como en días anteriores, como en semanas anteriores ya. Estados Unidos en primer lugar, en estos momentos con más de 7.501.000 personas diagnosticadas y más de 210.000, casi 211.000 personas fallecidas. La India en segundo lugar con una afectación importante, con 6.757.131 personas confirmadas y 104.555 fallecidos. Brasil con más de casi 5 millones y Rusia con una menor afectación con 1.273.504 fallecidos. Esto es en el mundo, los 4 países que mayor afectación tienen en el mundo. Si vamos a la región de las Américas, pues como natural Estados Unidos y Brasil, como con la cifra que yo di hace unos segundos, pues en primer lugar. Pero después se mantiene, como ha ocurrido en los últimos días, Colombia, Perú, Argentina, México, Chile, Canadá, Ecuador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y Honduras, que se incorpora en el lugar número 15. Cuba, con los 5.917 personas que ha diagnosticado la enfermedad, pues ocupa la posición número 21 en la región de las Américas. Letalidad es muy alta en México, 10,36, en Ecuador, 8,24, que se ha mantenido en ese lugar. Anoche los compañeros del Centro de Vigilancia nos apoyaron
haciendo unos gráficos, unos mapas que nos permiten ver. Entonces les pediría poder ver el mapa del mundo donde se reflejan esas bolas grandes en azul, representan pues el número de casos y la afectación. Esta es una información hasta el 7 de octubre de este año, o sea, muy reciente. Y como ustedes ven, las mayores afectaciones con cifras de millones, pues Estados Unidos, Brasil y la India, que es lo que se representa. Además de la afectación que hay en otros países del mundo, ahí está Europa y de la región de las Américas, donde también hay un número importante de países afectados. Y por último, también nos apoyaron con una gráfica donde se reflejan por millones de habitantes, o sea, el número de fallecidos por cada uno de los continentes. El azul que se ve arriba es Asia, y como vemos se ha tenido una cierta estabilidad. Le sigue abajo, azul más clarito, es Medio Oriente, después Europa, que sabemos que tuvo una gran afectación en los primeros meses de la pandemia, después logró un control y últimamente hemos visto cómo sobre todo España, Francia, Gran Bretaña, pues han tenido un incremento del número de casos que incluso los ha llevado a aplicar algunas medidas de restricción. Después en azul más oscuro, América del Norte, fíjense lo que representa desde el punto de vista, estos son fallecidos, desde el punto de vista de los fallecidos, y que sabemos que ahí los Estados Unidos de Norteamérica pues ocupan una posición importante. Y después, el que aparece ahí en color medio rojo, pues América Latina y el Caribe, que des en cuenta la importancia que ha tenido desde el punto de vista del número de fallecidos que han ocurrido en nuestra región. Hasta aquí nuestra información, realmente trabajando. Son importantes las medidas que se van a informar hoy, es importante que nuestra población esté al tanto de las mismas, porque indiscutiblemente es la forma en que se van a organizar todas las actividades. Y reitero, importante todavía la transmisión que tenemos en Santi Espíritu, la transmisión que tenemos en Ciego de Ávila y la transmisión que todavía tenemos en La Habana. Es importante en toda Cuba, pero indiscutiblemente estos tres territorios, con una evolución que parece que va al control, en La Habana sobre todo, Ciego de Ávila también está teniendo una evolución, y Santi Espíritu, que se incorporó después, pues también se está trabajando duro en todos los territorios, pero que indiscutiblemente representan un riesgo por la transmisibilidad de esta enfermedad, el hecho de que no puedes identificar quién la tiene y quién no, y que tienen que ver mucho con el comportamiento y la autorresponsabilidad para evitar su contagio. Yo un día lo dije, las enfermedades transmisibles que tienen vacunas son muy fáciles de controlar. Aplicas la vacuna, logras una inmunidad y proteges a la población. Las que no la tienen son muy complejas, máxime cuando tiene tanta transmisibilidad. Por lo que reitero, la vacuna, como además dijo nuestro presidente en una ocasión anterior, que tenemos hoy es el cumplimiento de las medidas que toda la población cubana conoce. Creo que no hay una, porque hasta los niños ven las conferencias. Y por lo tanto, pues está en nuestras manos mantener el control que estamos logrando en estos momentos. Muchas gracias, Héctor. No sé si queda alguna pregunta. Por mi parte también hemos terminado, doctor. Bueno, agradecerle a todos ustedes, agradecerle a
al equipo, a Abdiel, que está hoy trabajando en el equipo, y a todas las personas que diariamente siguen nuestra información. Muchas gracias. Así terminamos. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos acompañan. Devuelvo la señal a los estudios centrales.